em, que los dos cables se unían, lo que ocurría es que pues ya nos iba a quedar este circuito, ya la parte del foco pues no nos iba a, eh, ya la corriente no se iba a ir por el camino que le ponga más resistencia, ¿sí? Sino que se iba a ir directamente por un valor de resistencia baja. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Teníamos 10 volts en este extremo del cable y en este otro extremo del cable pues teníamos 0 volts, tal y como lo visualizábamos hace rato. Ahora, si nos regresamos acá a pues habíamos visto que en nuestra resistencia, bueno, en el cable, perdón, teníamos en una terminal el potencial de 60 volts y en la otra terminal el potencial de 60 volts. Así de que la diferencia de potencial que me ofrecía el cable, pues era de cero, a pesar de que pues circulara una corriente por él. En este caso, como pueden ver, en las terminales del cable tenemos ahora una diferencia de potencial. Es decir, tenemos 10 volts aplicados a una terminal del cable y 0 volts a la otra terminal del cable. Por, por lo tanto, lo que va a suceder es que va a circular una corriente. Bueno, según la ley de Ohm, nuestra corriente sería igual a voltaje entre resistencia, pero como les decía hace rato, la resistencia que tiene un cable es muy pequeña. Es decir, esta resistencia tiende a cero. Por lo tanto, bueno, físicamente no es cero, pero su valor es muy pequeño. Entonces, para calcular la corriente, pues tendríamos que evaluar, matemáticamente tendríamos que evaluar el límite. El límite cuando la resistencia tiende a cero de pues la ley de Ohm, ¿sale? Es decir, si ustedes hacen esto, pues la corriente va a ser de un valor muy, muy grande. Igual podrían aquí argumentar que si evaluamos el límite por la derecha, esto me va a generar un valor de esta manera y si lo hacemos por la izquierda me va a generar un valor de esta manera. Entonces, como por la derecha o por la izquierda no convergen, pues entonces ahí qué está pasando. Pero la parte positiva que tenemos de este lado, pues sería justamente para valores positivos. Quiere decir que mi corriente pues viene en este sentido. Y para la otra parte, pues tendríamos una parte negativa, ¿sí? Pero como pueden ver, pues la corriente también va en el negativo. Habíamos dicho que esta era mi relación de voltaje y corriente, ¿sí? Entonces, si yo le pongo voltajes negativos, también mi corriente es negativa. ¿Qué implica? Pues que la corriente nada más va en el otro sentido, pero pues sigue incrementándose también conforme la resistencia tiende a cero o se va acercando cada vez más a cero, que sería pues el caso con el cortocircuito. Entonces, nuestra corriente va a incrementarse a su valor máximo. Obviamente, pues no va a llegar a infinito, sino que va a depender de la corriente que puede tener, que podemos obtener de nuestra fuente de alimentación. Pero si nosotros calculamos nuestra potencia con la ecuación de I cuadrada por R y nuestra corriente tiene un valor muy alto, elevado al cuadrado, pues todavía la potencia pues va a elevarse todavía más, ¿sí? Entonces, matemáticamente, pues estaríamos obteniendo que la potencia es infinita. La potencia que se está disipando
en ese cortocircuito o en ese punto donde la corriente es máxima. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues generalmente en el instante en que se juntan esos cables, se eleva muchísimo la corriente, se eleva muchísima la potencia también, y lo que va a ocurrir es que pues esa gran cantidad de potencia pues puede darnos un pequeño chispazo, ¿sí? De hecho, antes de que existieran los coches con computadora, pues tenían su batería una, y una de las técnicas que utilizaban los mecánicos es que con unas pinzas o una llave, pues hacían un cortocircuito entre el positivo y el negativo de la batería y pues ya salía un chispazo. Si salía el chispazo, pues la batería tenía carga y si no, pues estaba descargada y eso pues ya podría este, darnos una pista de qué era lo que estaba funcionando mal en el carro, ¿no? Igual si ya no tenía carga, pues era eso. Pero bueno, les digo, esto era hace mucho tiempo. Entonces, este pequeño chispazo, pues igual dependiendo de la zona donde se dé, puede ocasionar algún incendio, ¿sí? Generalmente cuando se incendia alguna fábrica o algo así, una casa, en las noticias nos dicen, no, pues fue el incendio lo generó un cortocircuito. Bueno, entonces ya saben ahorita por qué un cortocircuito nos puede provocar una chispa y pues ya en un evento muy desafortunado, pues un incendio, ¿sí? Sin embargo, esto que les acabo de comentar, pues es justamente para que ustedes visualicen que en un cable, pues no tenemos una diferencia de potencial. De hecho, en la materia de electrónica que van a revisar el siguiente semestre, hay un dispositivo que se llama el diodo, el cual se puede comportar como un cable, ¿sí? Que también podríamos ver a un cable como un cortocircuito. No quiere decir que pues se vaya a generar esa chispa o algo por el estilo, sino que si analizamos, por ejemplo, para esta parte, el único camino que podemos tener pues es justamente el del cable. Es decir, tenemos un cortocircuito que va a permitir fluir a la corriente. Al final de cuentas, la corriente va a ir por el camino que le ponga menos resistencia. Si tenemos un cable, pues ese sería absolutamente una resistencia muy, muy pequeña. Entonces, en ese caso, al diodo, ¿sí? Al dispositivo que les comento que van a revisar en electrónica, lo pueden sustituir por un cable o por un cortocircuito. La otra opción, la opuesta, pues sería un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto, pues podemos eliminar esta resistencia y ahí tendríamos un circuito abierto, quiere decir que no hay una posibilidad de un camino cerrado, ¿sale? Denme un minutito porque están llamando a la puerta. Permítanme un momento, por favor.
les decía, este sería pues el otro, el caso opuesto, ¿no? Cuando vamos a tener un circuito abierto. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que no vamos a tener corriente, obviamente. Es como cuando tenemos el foco de nuestra habitación, pues tenemos un interruptor en donde controlamos cuándo hay flujo de corriente y cuándo no. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. Si tenemos aquí una parte abierta del circuito, lo mencionábamos con el ejemplo de los elementos de circuito, que necesariamente debemos de tener las dos terminales conectadas. Si nos queda así, pues no va a poder fluir una corriente eléctrica y por lo tanto, pues nada más tendríamos eh, un voltaje, se podría ver aquí un voltaje entre las terminales. Siguen llegando. Aquí un voltaje entre las terminales, de hecho, pero no va a haber un flujo de corriente. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita en donde analizamos esta parte, estos dos casos especiales. Esta sí, si gustan apuntarla porque no viene en el documento como tal. Vimos los dos casos, cortocircuito y el circuito abierto. ¿Sale? Y bueno, tenemos nuestras variables, ¿no? Tenemos la corriente, tenemos el voltaje. Y, pues también podríamos ver la resistencia. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en el circuito abierto, que es el último que les comento, pues la corriente tiene que ser forzosamente de 0 amperes porque no hay ningún camino por donde pueda fluir la corriente. ¿Qué es lo que pasa con el voltaje? Vamos a quitar esta parte para poder visualizar un poquito más. A ver, para poder visualizar un poquito más nuestro circuito. ¿Sí? Aquí pues sería el circuito abierto, ¿no? Nada más tenemos nuestra fuente de voltaje y aquí pues nuestros potenciales. ¿Qué va a ocurrir en este punto? Vamos a tener un voltaje, como pueden ver, aquí el potencial del positivo de nuestra fuente, pues va a llegar directamente a este punto y el negativo va a llegar a este punto. Entonces, aquí tendríamos presente esos 60 volts. ¿Qué pasa si tenemos 100 volts? Pues van a ser los mismos que vamos a tener en las terminales. 120, 30, menos 40, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí el voltaje presente, pues va a depender del circuito. El voltaje que tenemos ahí entre estas dos terminales, en el circuito abierto, pues va a depender del circuito. ¿Qué valor de resistencia podríamos asignarle a un circuito abierto? ¿Cero?
Porque si tenemos cero resistencia, pues fluiría la corriente. Entonces ya no se cumple que tendríamos 0 amperes, sino que debe de ser un valor de resistencia infinito, que fue lo que por ahí alguien comentó. Si tenemos una resistencia infinita, por ejemplo, el aire sería una resistencia muy, muy alta, pues no va a haber un paso de una corriente. ¿Qué es lo que ocurre con nuestras clavijas? Nosotros tenemos ahí disponibles el positivo, el negativo, pero si no le conectamos nada, tenemos presente el voltaje, pero no está circulando una corriente, ¿sí? Entonces, nuestra resistencia en este caso sería un valor infinito. Luego, teníamos el otro caso en donde la corriente, bueno, el cortocircuito, que lo platicamos ya como un cable, ¿sí? El voltaje presente en este cortocircuito, pues sería de 0 de manera ideal, es decir, no tendríamos diferencia de potencial presente. Entonces, aquí vamos a tener que en el voltaje serían 0 volts, la resistencia sería prácticamente 0 y la corriente, pues ahí sí va a depender de nueva cuenta del circuito. De las características de nuestra fuente, ¿sí? Entonces, tendríamos, al final de cuentas, que una resistencia muy, muy pequeña en un cortocircuito y si tenemos una fuente que nos pueda dar 1 amper, pues es el amper que va a estar circulando, o si nos puede dar 5 amperes, van a circular esos 5 amperes, o 10, o etcétera, ¿no? Por eso es que aquí les pongo que depende del circuito. Estos serían obviamente nuestros casos extremos, en donde la resistencia o vale 0 o bien vale infinito. Cualquier otro caso, pues tendríamos que modelarlo con la ley de Ohm. De hecho, si nosotros aplicamos lo mismo, la ley de Ohm para una resistencia infinita, pues vamos a tener que la corriente es igual a 0, o bien para una resistencia de 0, pues la corriente sería la que es infinita, ¿sale? Así como lo platicamos ahorita. Entonces, este sería la discusión o los comentarios para los cables, que generalmente no los consideramos, ¿sí? Pero, sin embargo, pues deben de tener también un análisis entre ellos. Por ejemplo, esto de la diferencia de potencial. A ver, igual déjenme borrar esta parte para dejar el circuito, ¿sí? La diferencia de potencial, pues estábamos, o desde el circuito más básico que ustedes revisan, nuestro circuito más básico con una fuente y nuestra resistencia, pues aquí ya se está considerando directamente que el voltaje de la fuente se está aplicando en su totalidad a la resistencia. Sin embargo, pues hay que tener presente estos puntos, ¿no? Por ejemplo, para el cable, si aquí tenemos 10 volts, pues por el cable que no tiene una diferencia de potencial, pues va a transportar esos 10 volts. Lo mismo acá, si aquí tenemos 0 volts, por el cable se van a transportar de igual manera estos 0 volts y vamos a tener aquí el mismo potencial al final de cuentas, que era lo que veíamos un poquito también con la definición de nodo. Bueno, posteriormente analizamos que por este circuito iba a circular una corriente. Entonces, aunque nuestro cable no tengamos una diferencia de potencial, sí puede tener una corriente en el cable.
¿Sale? Bueno, esto igual, a ver si lo podemos revisar en la semana ya de manera práctica. Voy a armar un circuito un tanto sencillito y pues platicamos estos puntos también ahí viendo el circuito. ¿Sale? Pero bueno, es importante que revisen esta parte o que consideren la parte de los cables también. ¿Sale? Bueno, visto esto, pues vamos a revisar ya el documento que les estaba compartiendo en un inicio. Ya revisamos pues nuestro primer ejercicio para el circuito de un solo lazo, que fue este. Aquí viene todo el análisis que realizamos la sesión anterior. Igual la sumatoria de las potencias pues debe de ser igual a 0. Como pueden ver, pues aquí no estamos considerando los cables. De hecho, nada más se los comento en esta sesión. Y pues vamos a seguir haciendo circuitos. Vamos a seguir haciendo circuitos todavía del tema de un solo lazo. ¿Sale? Bueno, para este ejercicio se nos pide determinar la corriente que circula por el circuito. Bueno, igual ya se nos está terminando el tiempo, ya no vamos a alcanzar a revisarlo de manera, bueno, completamente este circuito. Se nos pide determinar la corriente que circula por este circuito y calcular la potencia para cada uno de los elementos. Como pueden ver, pues se nos pide exactamente lo mismo que en el ejercicio previo, determinar la corriente y la potencia en cada uno de los elementos. Sin embargo, aquí en esta parte tenemos este dispositivo que les había comentado, es una fuente dependiente, en este caso de voltaje, la cual nos va a dar un voltaje proporcional al voltaje presente en la resistencia de 30 ohms. Como pueden ver, aquí tenemos que ese voltaje de la fuente es 4 veces el voltaje Vx, donde el Vx está presente en la resistencia de 30 ohms. Por lo tanto, platicando un poquito sobre estos dispositivos, les digo, los van a revisar en electrónica 1, y estos dispositivos, pues generalmente tienen otra fuente de alimentación, ¿sí? A ver, igual aquí se los bosquejo. Aquí tienen otra fuente de alimentación. Bueno, más bien sería para el otro lado. Aquí tenemos otra fuente de alimentación que está energizando a esta pequeña cajita negra. Recuerden, no podemos sacar energía de donde no hay. Entonces, hacemos la medición de voltaje y por algún medio se multiplica. Pero pues necesitamos justamente de dónde sacar esa energía. No es nada más, no, no es nada más multiplicarlo y ya, sino que hay que obtener esta energía. Por ejemplo, si aquí tenemos 10 volts, pues aquí tendríamos 40 y pues necesitamos una fuente de donde sacar esos 40 volts. ¿Sí? No es tan simple. Pero les digo, ya estos dispositivos los van a ver un tanto más práctico en la materia de electrónica. Pero pues es importante que conozcan el funcionamiento. Entonces, el procedimiento para resolverlo es el mismo. Por ejemplo, aquí se nos dice que la corriente viene en esta dirección, por lo tanto la polaridad para los elementos sería más menos. Aquí para las fuentes, pues ya nos lo dan los elementos, así de que no hay que hacerle más nada. Sin embargo, para este elemento de 30 ohms, la polaridad nos debería de quedar más menos, ¿sí?
la parte positiva en la parte inferior y la negativa en la parte superior. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este elemento propiamente? Que el voltaje Vx está, o lo estamos midiendo o está representado de la manera opuesta a cómo se genera. Entonces vamos a tener que el voltaje Vx va a ser igual a menos 30 por I. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque cuando la corriente está circulando de abajo hacia arriba me va a generar esta polaridad. Sin embargo, en el ejercicio se nos dice que el Vx está definido de manera inversa. Es por eso que le vamos a agregar este signo negativo. Fuera de eso, la solución es exactamente la misma. Entonces, si gustan, resuélvanlo, por favor. Y lo checamos el día de mañana para que no quede ahí inconcluso. Entonces, resuélvanlo, por favor, ya con esta consideración. ¿Sí? Y pues lo revisamos el día de mañana ya con detalle, por si hay algún problemita. ¿Sí? Si tomamos que la corriente va en la dirección opuesta, ¿no habría necesidad de cambiar esa polaridad? No, pero tendrás que cambiarle la polaridad a los otros elementos. Igual debe de salir lo mismo, ¿eh? No debe de tener ningún problema. Solamente que la corriente, pues te va a quedar con un signo negativo ya una vez que la calculas. Ah, ok. Sale, profe. O positivo, no sé. Dependiendo del resultado, si la planteamos así, te quedaría con un signo. Si se plantea en dirección opuesta, te quedaría con el signo opuesto. ¿Sí? Recuerden, la flechita nada más nos indica la dirección de la corriente. Si nos equivocamos en el momento de plantear la dirección de la corriente, nos quedaría un signo negativo. ¿Sí? En este caso sí se afirma que la corriente es la misma en todos los elementos, ¿no? Sí, porque está en serie. Todos nuestros elementos están en serie. Así de que la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Recuerden, estamos analizando circuitos de un solo lazo o una sola trayectoria cerrada. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, termínenlo, por favor. Bueno, más bien háganlo. Nada más planteamos aquí este punto. Pero bueno, termínenlo y lo checamos el día de mañana. ¿Sale? Que estén bien, cuídense. Igualmente, profe, gracias. Bye, profe. Sale, profe. Hasta luego, profe. Se cuidan.